Hola, soy Santiago Pardo y en este video daremos a conocer la importancia del uso de la estadística, resolviendo el caso planteado y dando respuesta a las preguntas que se plantean y se piden en la clase. En el presente análisis se abordará el resumen estadístico del edificio colapsado, donde la descripción del caso en estudio se será expuesta. Resistencia del suelo promedio, 12.6 MPa. Rango 10.8 MPa a 14.2 MPa, mostrando allí la desigualdad y la resistencia del suelo. Nivel freático y resistencia, observamos una tendencia mayor a la profundidad del nivel freático mayor del suelo. 4 metros de profundidad, 6 metros de profundidad. Actividad sísmica, magnitud promedio 5.36 en escala Richter y rango 4.5 a 5.2. Las medidas estadísticas pueden ser de gran utilidad para abordar las dimensiones del caso del edificio colapsado, por muchas razones. Algunas de estas pueden ser análisis de tendencias poblacionales. Los datos de población en los últimos 5 años pueden analizarse para entender la presión demográfica en la zona. La evaluación de las condiciones del suelo. Las medidas de resistencia a la compresión del suelo y a la profundidad del nivel freático pueden ser analizadas estadísticamente para determinar la variabilidad y estabilidad del terreno. Análisis de la actividad sísmica. Los datos sobre los terremotos y réplicas pueden ser sometidos a análisis estadísticos para determinar la frecuencia, intensidad y patrones de la actividad sísmica en la región. Correlaciones entre variables. Técnicas como la regresión lineal, mencionada por María, pueden utilizarse para explorar relaciones entre variables como la actividad sísmica, las condiciones del suelo y la estabilidad de la estructural del edificio. En este momento analizaremos brevemente la población en la zona del edificio colapsado durante los últimos 5 años. Los datos de población son 10.000, 11.500, 12.200, 10.800 y 9.900 habitantes. Aquí están las estadísticas clave. Media, 10.880 habitantes. Este es el promedio de población en los últimos 5 años. Mediana, 10.800 habitantes. El valor central cuando ordenamos los datos. Moda, no hay ninguna moda. Ningún valor se repite, así que no tenemos un valor más frecuente. Desviación estándar, aproximadamente 983 habitantes. Esto nos indica qué tan dispersos están los datos alrededor de la media. ¿Qué significa todo esto? La población ha fluctuado alrededor de los 1.880 habitantes, con variaciones hasta de casi de 1.000 habitantes. No hay un patrón claro de crecimiento y distribución constante. Vamos a analizar los datos de resistencia a la compresión del suelo en el área donde colapsó un edificio. Este análisis nos ayudará a entender mejor las condiciones del terreno. Tenemos 5 mediciones de resistencia del suelo en megapascales: 12,5, 14,2, 10,8, 11,9 y 13,6. Promedio medida, 12.6 MPa. Esto nos da una idea general de la resistencia del suelo del área. Mediana, 12.5 MPa, muy cercana a la media. Esto sugiere que no hay valores extremos que distorsionen nuestro análisis. Variabilidad, 1.35 MPa. Esto indica que hay cierta variación a la resistencia del suelo en diferentes puntos. Coeficiente de variación, aproximadamente 10.71%, que sugiere una variabilidad moderada
en la resistencia del suelo. Interpretaremos el histograma de la resistencia a la compresión del suelo. Primero recordamos que dimos nuestros datos en tres intervalos, de 10.8 a 11.9, de 11.9 a 13.7 y de 13.8 a 14.21 MPa. Ahora vemos que nos dice el histograma. De forma general, tenemos muestras en el extremo más que en el centro. Primer intervalo nos muestra la representación más débil del suelo. Segundo es el rango medio. Y tercero representa el suelo más resistente. Analizaremos la posible relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo. Tenemos 5 pares de datos que relacionan la profundidad del nivel freático en metros con la resistencia del suelo en megapascales. El punto más bajo muestra la profundidad de 4.9 metros con resistencia de 10.8 MPa. El punto más alto indica una profundidad de 6.3 metros con una resistencia de 13.6 MPa. Observamos que, en general, a mayor profundidad del nivel freático, mayor es la resistencia del suelo. Aunque existe una tendencia, no todos los puntos siguen exactamente ese patrón, lo que indica cierta variabilidad. Haremos un breve análisis a la actividad sísmica en la zona del edificio. Los terremotos registrados tuvieron magnitudes de 5.4, 4.8, 6.2 y 5.9 en la escala de Richter. Estas son las medidas estadísticas claves. Media, 5.36. Este es el promedio de magnitudes sísmicas registradas. Mediana, 5.4. El valor central cuando organizamos las medidas de mayor a menor. Rango, 1.7. La diferencia entre el terremoto más fuerte y el terremoto más débil. Con esto concluimos el análisis estadístico. Mil gracias por su atención.